Del hilo telefónico al señor doctor Guillermo Bastidas. Guillermo, como siempre, un placer tenerle a través de Radio Colosal. Bienvenido. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a manejar esta red? El ministro empieza hoy reconociendo que hay un problema, pero no reconoce la gravedad de este inconveniente, la gravedad de este problema. ¿Cuál es su criterio como médico? Un placer escucharle. Bienvenido a través de Radio Colosal. Mi querido Fernando, Ramón, lastimosamente se me hace un nudo en la garganta, mi hermano, saber la situación por la que ¿me escuchan? Sí, muy bien, muy bien. Ya, saber la situación por la que se encuentra atravesando nuestra provincia, que es a lo que nos vamos a referir. Y te digo porque estuve realizando la curva epidemiológica y una aproximación de la varianza y la variación sobre lo que significa nuestro problema de emergencia sanitaria aquí en la provincia de Tungurahua. Y me da mucho dolor ver que tuvimos en el mes de abril 42 casos, ¿no? Y ahora estamos hablando de 1.200 hasta 1.500 casos, y con un agravante que lo vivimos en nuestros hospitales, tanto públicos como privados. Hace un momento, acabo de bajar al hospital, acabo de estar en la puerta y acabo de ver a un paciente que necesita oxígeno, que ya no avanza a respirar, y ya no avanza a funcionar sus pulmones, y no hay espacio, ni en los hospitales públicos, ni en los hospitales privados. Pero aquí sí debemos ser muy claros y enfáticos de esta crisis sanitaria. Mi querido Fernando, fuimos muy claros como representantes del Colegio de Médicos de Tungurahua en decirle al alcalde, nunca estuvo en las reuniones obviamente, haberle dicho a la gobernadora, nunca estuvo tampoco en las reuniones, de que la situación era dramática, de que no se debería abrir el mercado mayorista y que se debería controlar las ventas ambulantes en la provincia de Tungurahua. Pero no, se hizo caso omiso a las explicaciones técnicas y científicas, y es más, algún bravucón ahí salió y manifestó: si es que no abren tal día los mercados, yo voy con la policía a abrirlos. Con bravuconadas no se enfrenta al COVID-19, peor aún con mentiras y con falsedades. Tenemos que enfrentar a este grave problema con situaciones reales. Mi querido Fernando, es doloroso lo que estamos atravesando en la provincia de Tungurahua. Y no es por alarma, pero nosotros debemos tomar conciencia social de lo que está pasando en la provincia. Lastimosamente aquí se tomaron decisiones sanitarias con personas que no saben absolutamente nada sobre lo que significa una crisis sanitaria. Y segundo, se tomaron decisiones políticas, administrativas, económicas y empresariales sin importarles de un comino lo que significa la salud del pueblo, y nosotros les advertimos, les manifestamos desde hace mucho tiempo, desde el mes de abril mismo, de que esto iba a colapsar. Y lastimosamente yo decía con mis compañeros médicos, ojalá me equivoque, ojalá esté equivocado. ¿Cuánto daría que me llamen y me digan cuán equivocado estuve? Pero me da mucha pena saber que ahorita estamos desbordando los casos y que tengamos que, en este momento, incluso los médicos, estar buscando una cama de hospitalización. Incluso tengamos que estar remitiéndonos, buscando amigos, exalumnos nuestros de la ciudad de Guayaquil para remitir los casos de allá. Que me digan que es mentira las autoridades al respecto. Asumo con responsabilidad lo que estoy manifestando, mi querido Fernando. Para nosotros es muy dolorosa esta situación. Ahora, ¿qué hacemos? No hay camas UCI. Todo está colapsado. No sé si tengamos medicamento. ¿Conoces tú si tenemos la hidrocloroxina o con qué se está tratando a la gente? Bueno, el protocolo es otra de las cosas. Ya no es de nuestra absoluta
confianza a la Organización Mundial de la Salud, que nos ha fallado completamente. Nosotros nos estamos fundamentando en protocolos técnicos y científicos de las diferentes sociedades científicas del mundo, como son las sociedades de infectología, las sociedades de virología, las sociedades de neumología para el tratamiento, porque todo lo que nos dijo la Organización Mundial de la Salud fue algo garrafal y que ahora están reconociendo que estuvieron sumamente equivocados, incluso está ocultando el verdadero problema geopolítico que trae este asunto de la viremia. Entonces ahora lo que necesitamos nosotros es entender que este problema es un problema que radica en una verdadera inflamación aguda, grave en todo el sistema, con una afectación del sistema inmunitario y una afectación no solamente en el sistema pulmonar, sino en el, digamos, en el sistema respiratorio, sino incluso a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema de coagulación, a nivel del sistema inflamatorio. Es decir, es una falla multisistémica que se está dando con este virus. Personas obviamente susceptibles a que se desarrolle aquello. Y lastimosamente, en los protocolos de atención no tenemos a la disposición acá nosotros. No tenemos los medicamentos necesarios, no tenemos las sustancias necesarias. Estamos creando camitas o camas de los colegios y eso es lamentable. ¿Cómo se puede en un colegio hacer una cama de hospitalización? ¿Cómo irán a canalizar el oxígeno que necesitan los pacientes? ¿Cómo se puede hablar de instalar un respirador? Me parece una situación muy absurda y que debe ser obviamente tomada ya en base a una organización de todas las provincias, de sus actores sociales, de las federaciones de profesionales. Y por favor, señores empresarios, tengan un poquito más de conciencia, déjense de seguir impulsando el que sigamos de amarillo a verde, porque somos muy claros que los empresarios definitivamente están en sus casas, están en sus búnkers, están en sus palacios, están bien lejos de lo que significa el COVID. Sus trabajadores son los que están complicándose en este problema, pero mucho cuidado. El rato que a los empresarios les ataque también este problema, no habrá fuerza en el mundo que les pueda superar, ni dinero que les ayude a superar esto, porque están colapsados los sistemas públicos y privados a nivel nacional. Si quieren salir del país a curarse en algún país del primer mundo, no hay vuelos o no somos aceptados para esas circunstancias. Así que las situaciones tienen que ser evaluadas muy detenidamente y tendrá que tomarse medidas drásticas, medidas absolutamente difíciles, pero tenemos que tomar esas medidas para beneficio de la comunidad, porque la situación se está desbordando, mi querido Fernando. Ahora, Guillermo, ¿qué pasa con el dióxido de cloro? Que algunos lo están vendiendo como milagro, aunque la Federación Científica Ecuatoriana dice que eso es simplemente para limpiar piscinas. Obviamente, querido Fernando, este mensaje es para la comunidad y para nuestro pueblo. Tenemos que conectarnos con nuestro pueblo cuando damos mensajes para no crearles falsas expectativas. El hidróxido de cloro, ¿no? El dióxido. Sí, o el hipoclorito de sodio, o el dióxido de cloro, como se lo llama, cualquier componente que contenga cloro, es nocivo para el organismo humano. Nocivo. No existe ninguna investigación técnica y científica que avale el uso de esta sustancia. Para nosotros poder avalizar un medicamento a nivel mundial, tienen que pasar unos 5 años o 10 años de un proceso riguroso de investigación. No podemos fundamentarnos en una idea trasnochada de un asambleísta para querer utilizar la sustancia a base de cloro diluida según la dilución incluso que la ha calculado él, porque los familiares dicen que han salido bien. En buena hora, que Dios les bendiga y estamos satisfechos que así lo sea. Pero eso no se puede regular en el país. Aquí tiene que utilizarse otra infraestructura y otro protocolo de asistencia sanitaria en sus diferentes etapas en las que presenta el COVID, desde pacientes asintomáticos hasta pacientes sintomáticos leves, pacientes sintomáticos graves y pacientes sintomáticos fatales. Entonces, de acuerdo a eso, tienen que establecerse los diferentes protocolos
protocolos de tratamiento, porque cada rato, en cada momento, mi querido Fernando, está saliendo a través de las redes sociales que el uso de la clorpromacina, que el uso de la ivermina, que el uso del cloro, que el uso de la dexametasona, que el uso de chana, juana y hasta la hierba luisa. Pero yo entiendo que eso es el resultado de nuestra desesperación ante la carencia de un verdadero protocolo mundial sobre el manejo del COVID. Sin embargo, los médicos ecuatorianos estamos manejando un protocolo muy certero a través de nuestros compañeros de unidad de cuidados intensivos y medicina interna en todos los hospitales, que cumple con los requisitos mundiales, pero en cambio tenemos la falta de los productos. No tenemos diferentes elementos que se utilizan para poder intubar a los pacientes. ¿Y la ivermectina que dicen que están usando en Perú? La ivermectina, que entiendo es un medicamento veterinario, ¿no? Sí, la ivermectina es un antiparasitario de uso veterinario, se lo utiliza en animales. No existen estudios serios, no existen estudios muy profundos respecto al uso de esos elementos también en la medicina humana. Aquí existen intereses también transnacionales, intereses de las farmacéuticas, intereses incluso hay un grupo que está manejando el asunto del cloro, del dióxido de cloro. Incluso tenían una audiencia, si más no recuerdo, el día de hoy en la asamblea para explicar por qué tiene que usarse, por qué se les ocurre a quienes descubren el agua tibia, que ahora aquí en el Ecuador nosotros tenemos ya la solución para el COVID. La solución es otra. La solución para el COVID es una solución de decisión política, política sanitaria y recursos adecuados para salir de la crisis que significa la pobreza, la miseria, porque los verdaderos problemas del COVID vienen: tarjetas de crédito por pagar, cuentas por pagar, préstamos por pagar. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vive la gente en el día a día en las calles? Eso es lo que debemos luchar, y va a ser muy difícil si es que no ponemos un grano de arena toda la ciudadanía con la responsabilidad social y exigimos a las autoridades, que por cierto no están hermanitas de la caridad ocupando cargos públicos, a que cumplan con sus funciones por las cuales cobran muy buenos sueldos aquí en el Ecuador. Ramón. Y Ambato se mantiene en semáforo en amarillo una semana más, pero el alcalde acaba de anunciar nuevas restricciones. Entre ellas, el toque de queda será desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente, rige desde este día viernes. Se suspende la venta de licor en todo el cantón y suspende las reuniones sociales, velorios y actividades deportivas, pero la rueda de prensa, suspende actividades sociales y todo esto, pero la rueda de prensa, en lugar de hacerlo en el municipio, va a hacerlo en lo que acaba de inaugurar para los niños, en esa guardería. Imagínate. O sea, ayer nosotros conocíamos de que iba a pasar a semáforo en rojo. Hoy en la mañana me dijeron que ha llamado a Quito y ha preguntado y le han dicho que no se puede regresar. El alcalde o cualquier persona, cualquier autoridad no tiene por qué preguntar, tiene que tomar las decisiones más adecuadas. Le ha hecho un cambio al semáforo, entre comillas, para que el toque de queda arranque desde las 19 horas, para que no se den las reuniones, porque hay que recordar que María Paula Romo había hablado ya de reuniones familiares de hasta 25 personas. Yo no sé quién iba a contar que no vayan a estar 26 o 24, no sé. Uno se queda sorprendido porque, una vez más, sobre los técnicos, los políticos. ¿Cuál es tu criterio, mi querido Guillermo, en mantenernos en un semáforo amarillo? Siempre que la salud, siempre que la crisis sanitaria sea manejada por politiqueros y personas no capacitadas en salud, y que personas que no se asesoran bien en salud, tenemos este resultado. Entendemos que a nivel del Consejo Municipal o cantonal o como se llame, deben haber muchas presiones empresariales, porque aquí están presionando los empresarios, están presionando las cámaras, están presionando los distribuidores al por mayor para que se siga con el semáforo, y el semáforo en amarillo. Y este juego de semáforos que están manejando las autoridades es una burla para el pueblo. Nunca manejaron el semáforo rojo aquí en la provincia y ese es el problema.
Cuando estuvimos en semáforo rojo estaba la 1 de mayo que desbordaba, ventas ambulantes que se daban todos los días, gente sin mascarilla, gente que transitaba por nuestra provincia con los salvoconductos inventados, es decir, no estuvo ni siquiera previsto lo que significa estar en semáforo rojo, jamás se hicieron las pruebas, jamás se realizaron pruebas de tamizaje para hacer una sectorización, mapa rojo o lo que significa el cerco epidemiológico, jamás se trabajó en eso, no se ha escuchado, sigue no escuchándose sobre las disposiciones e indicaciones. Desgraciadamente, mientras siga el país en manos de estos politiqueros que no tienen, que ahorita están trabajando como un pollo sin cabeza, dando aletazos para todo lado, vamos a tener estas consecuencias graves y vamos a tener consecuencias mucho más graves si no se toman las respectivas decisiones. ¿Por qué? Porque es una doble moral. Lo que nos han hecho es ahora dorarnos las pastillitas, quieren vendernos el mensaje de que aquí no pasa nada, de que aquí no sucede nada, y están más preocupados en este COE nacional en abrir los moteles, en abrir las playas, en abrir un montón de instancias, cines y todo, para dar una falsa seguridad a la población. Y eso es lamentable porque las personas no están trabajando con criterio técnico y científico. Mucho cuidado. Algún rato tendrán que ser juzgados por lo que están haciendo hoy, porque esto se llama lesa humanidad, y muy claro saben de eso sí los abogados, y algún rato tendrán que responder a lo que están haciendo con el pueblo ecuatoriano, lo que están haciendo con el pueblo de Tungurahua. Eso es un atentado a la vida humana. Jugar con la vida humana por intereses económicos es una situación lamentable. Nosotros los médicos nos oponemos a todas las medidas que tengan un tinte político, un tinte empresarial y un tinte económico-administrativo. La gente se está muriendo, la gente está falleciendo, la gente no tiene lugar donde llegar en caso de una infección grave de COVID, y sin embargo aquí no pasa nada y los chinchulines ya estamos vendiendo en las esquinas. Terrible. Mira, 174 personas contagiadas con COVID o dieron positivo para COVID en el propio municipio de Ambato. La prefectura, con mucho menos, decidió por lo menos que regresan al teletrabajo por 8 días. Pero, o sea, ¿por qué no terminamos de entender? El alcalde de Pelileo regresa, el alcalde de Quero regresó también, el alcalde de Baños dio ejemplo regresando a semáforo en rojo. No le estuvo preguntando a nadie, hizo lo que corresponde porque son líderes, pues. Patate igual. Es que les falta liderazgo. Y desgraciadamente siempre el país se equivoca votando por personas que no tienen liderazgo y los pantalones bien puestos como para tomar una decisión. Porque aquí no es cuestión de estar consultando con Chana y Juana. Aquí es cuestión de defender el cantón, defender la provincia, defender la institución, así como se defiende la familia. Yo quisiera que cada una de las autoridades declare amarillo a toda su familia, a ver si lo aceptan así tan fácilmente, que lleguemos los contaminados y no contaminados a visitar desde las casas, a ver qué tan amarillo se ponen. Es lamentable esta situación, qué pena, pero yo pienso que el pueblo tiene que organizarse. Tungurahua tiene gente muy capaz, el Cantón Ambato tiene gente muy capaz que puede y debe estar actuando en base a las sugerencias y tienen que ser escuchadas y oídas. No es posible que unas personas que tienen desconocimiento de salud, y se escribe con S o con Z, y estén tomando ahorita decisiones administrativas en un caso tan grave como es la salud del pueblo ecuatoriano, la salud de la provincia de Tungurahua, la salud del Cantón Ambato y la salud de todos los cantones. Es lamentable. Yo hablo como médico. Yo estoy viviendo la realidad de lo que significa. Nosotros como médicos estamos metidos en los hospitales, estamos atendiendo a los pacientes. Ya no hay espacio. Nos da mucha pena, querido Fernando. Qué horrible que es escuchar que los pacientes, cuando se les dice no hay cama,
lloran, se desesperan y dicen, doctorcito, doctorita, aunque sea traigo la cama de mi casa, pero por favor atiéndanle a mi familiar, porque piensan que el problema es de camas, como piensan los políticos. El problema no es de camas, el problema es de infraestructura sanitaria. Y bueno, pues ahora tendrán que tomar y tendrán que agarrar la responsabilidad de estos políticos de turno, que por cierto ya están haciendo campaña electoral desde ahora. El pueblo tendrá que organizarse. Esta situación es más grave de lo que nosotros consideramos. Qué pena que les importe la salud de los ecuatorianos. Nos da mucha pena, y que sigan manejando los mismos personajes que saben mucho de justicia, de honestidad y de cualquier otra cosa, pero que no saben ni si COVID se escribe con B grande o B pequeña. Qué pena que estén manejando ellos lo que significa el riesgo sanitario y la situación emergente sanitaria en el país, mi querido Fernando. Lo que hizo Cintia Viteri en Guayaquil, determinar de dónde venía, dónde estaba y a dónde iba el COVID. Eso lo mencionaste hace un instante, con las pruebas que no se han hecho, lamentablemente. En este instante, ¿qué tanto nos pueden ayudar las pruebas, sobre todo para determinar en dónde está el COVID y hacia dónde se está moviendo? Las pruebas no son diagnósticas. Las pruebas nos ayudan para detectar casos y formar un cerco epidemiológico alrededor. Las pruebas sirven para establecer áreas rojas, áreas amarillas y áreas verdes o áreas vírgenes. Para eso sirve. Lo pregúntenle si saben alguna de las autoridades qué significa eso. Pero ahora, ¿cuál es el problema, mi querido Fernando? Que pruebas COVID lo hacen en todo lado. Lo hacen en todo lado, y personas que ni siquiera tienen relación con la salud, como para tomar medidas directas y decir, usted tiene que aislarse y usted no sale. Entonces, aparte de eso, hemos visto una gran cantidad de pruebas, una gran cantidad de personas que hacen pruebas, sale positivo y andan guardando ese positivo en el bolsillo o guardan en el pecho ese positivo, y con mucho lujo lo dicen, yo soy un COVID asintomático. Y como COVID asintomático yo soy duro porque no me ha podido batir el COVID. Pero ese señor o esa señora con COVID positivo asintomático está trasladando ese COVID a los pasamanos, está trasladando ese COVID a la tienda donde compra, al lugar donde va a ver las verduras, a todos los sitios que incluso están insalubres de nuestra provincia. Llevan allá y siguen contaminando, y llegan a su casa donde el abuelito que tiene 90 años y a él le da pues el COVID fatal, no le da al asintomático, le da a ese abuelito, a ese tío, a ese papá que está trabajando, a él le da ese COVID. La otra, los pacientes negativos, viva la vida, yo soy negativo, entonces como no tengo, viva la vida, y ahora sí a convocar a la familia, a las reuniones, al baby shower, cumpleaños, farándula, parrillada y todo lo que significa, y ahora sí vamos con el asunto, se contamina esa persona. Ahora, también hay otra versión de que el COVID ya produce inmunidad para siempre. Mentira. Datos científicos nos explican que luego de los 3 o 4 meses nuestro cuerpo ya no genera anticuerpos en contra del virus, y que puede volver a infectarse la persona tranquilamente. El problema más aún, de nuestra provincia. En este instante te preguntaba, porque ya el contagio rebasó de más de 1,000 personas y se estima que habrán por lo menos 5,000, es decir, unas 5 cercanas que pueden contagiar. Es decir, ya se está empezando a hablar de que hay un contagio comunitario. Por eso preguntaba, ¿en este instante sirve para algo determinar en dónde está y hacia dónde va el COVID cuando aparentemente ya está en todo lado? El problema es que es un comportamiento inusual por ser país subdesarrollado, por las pésimas autoridades y por el colapso sanitario. El COVID da una curva muy contraria a países desarrollados. Aquí en el Ecuador viene la curva, empieza el COVID, llega al 58-60. No en este país, digamos, normalmente debería ser, comúnmente en las pandemias.
sube la curva, llega al 58-60, rebaño epidemiológico, disminuye la defunción, se acabó la epidemia o la pandemia. En nuestro país, ¿qué está sucediendo? Pichincha y Tungurahua. Aumenta la curva, llega al rebaño llamado rebaño epidemiológico, siguen las defunciones y siguen aumentando, y Tungurahua tiene, junto con otros cantones, Tungurahua junto con otras provincias, tiene los niveles más altos de mortalidad. Tasas de defunción que se llaman, es decir, no está bajando la defunción, están subiendo los casos, están subiendo las defunciones, por lo tanto no hay ningún rebaño epidemiológico aquí, y por lo tanto no es que qué bueno que nos estemos contaminando más, es grave la situación porque está colapsando el sistema de salud, y que nuestras autoridades asuman el riesgo, pero nosotros como personas debemos asumir nuestro rol. Si bien es cierto, tampoco hemos cumplido con madurez y con responsabilidad lo que significa la crisis sanitaria, pero nosotros debemos ahora sí agarrar con absoluta prudencia, absoluto recato lo que significa el COVID, guardar el distanciamiento, las mascarillas, el lavado, todo lo que se ha dicho, y obviamente exigir el cumplimiento de sus funciones a los mandatarios. Aquí nos hablan de un montón de cosas. Luego el COVID va a llevar un montón de circunstancias. Mi querido Fernando, ¿cómo así seguimos cubriendo nosotros la IES? Si no hay atención, ¿cómo así seguimos pagando los impuestos? ¿Cómo así seguimos pagando los créditos? ¿De dónde vamos a sacar los créditos? Debe haber un plan emergente, económico, pero serio, concienzudo, que copien el del Salvador nada más, control C y control V, el plan económico del Salvador y el plan sanitario del Salvador, creo que estaríamos mejor, pero no, aquí hay que copiar otras cosas, menos lo que significa el progreso, el desarrollo y la salud del pueblo ecuatoriano, mi querido Fernando. ¿Qué es indispensable en este instante? Y hago esta pregunta, aparte de los respiradores, de las camas UCI, si es que la gente tuviera que atenderse en su casa, ¿qué se necesita? La hidrocloroxina que dio resultado en Guayaquil, no sé, no recuerdo el otro medicamento con el que se mezcló. ¿Se ha podido hablar, no sé si con alguno de los 3 médicos que en Guayaquil encabezaron el tema? Porque el éxito de Guayaquil es eso, que la alcaldesa se hace un ladito en el tema médico y empieza a confiar en varios ex ministros de salud a quienes les dan toda la potestad, pues. Allí generan inclusive la fábrica en la que están produciendo, no están comprando, están produciendo la hidrocloroxina, por eso pueden regalar 102,000 pastillas para la capital de la República, enviar médicos, etcétera, etcétera. ¿Se han hecho consultas de qué es lo que funcionó en Guayaquil? No, pues lastimosamente no se han hecho las consultas. Nosotros estamos manejando como médicos nuestros propios protocolos en base a normas, como dije hace un momento, internacionales de las sociedades de infectología, de las sociedades de cardiología, de las sociedades de virología, de las sociedades de neumología, de las sociedades de cuidados intensivos. Es decir, nuestro abastecimiento es a base de sociedades científicas desde los actuales momentos. Por eso manejamos los casos de COVID. Y eso hay que aclarar. Por ejemplo, los médicos, todos los médicos estamos en este momento capacitados para manejar hasta cierto nivel las diferentes etapas del COVID. No es que podemos nosotros entrar a una unidad de cuidados intensivos. Eso lo maneja el intensivista y él sabe qué nomás productos puede utilizar. Pero no podemos estar utilizando todos los medicamentos que salen a la palestra, el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina, no podemos usar el Ivermín, no podemos utilizar así por así. No podemos utilizar la dexametasona. Hubo un día que en una farmacia aquí en la provincia desapareció la dexametasona. No había dexametasona que se necesitaba para algún caso. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió llevárselas bien ampollas porque quería utilizar si es que le daba. No es así. No se puede manejar de esa manera la situación sanitaria. Se debe dejar, como tú dices, bien a los médicos que manejen la situación sanitaria, así como dejamos a los profesionales del derecho manejar la situación que significa jurídico en el país. Los médicos no nos metemos en asuntos jurídicos ni en asuntos de fiscalización, nosotros nos metemos en asuntos que significa la salud del pueblo ecuatoriano. Eso deberían hacer las diferentes autoridades. Y si no tienen la capacidad, por favor, pues ya tienen un ejemplo, hay una persona que renunció, se fue, y que se dediquen a hacer lo que pueden hacer. Y los profesionales de la salud tienen que presionar
para que se den todos los recursos necesarios para poder salir de esta crisis sanitaria, querido Fernando. Hay algo que no entiendo. Hay una noticia en este instante que me dice que China suspende la compra del camarón ecuatoriano. Y aquí en Ecuador no hay nada. O sea, sigan nomás comiendo. Aquí se están vendiendo en las calles, se están vendiendo con carros altoparlantes y todo. O sea, no ha de ser de por sí que los chinos simplemente dicen ya no queremos el camarón ecuatoriano, ¿no? El problema del COVID es un problema geopolítico, mi querido Fernando. Desde la misma constitución del COVID, en eso estamos muy claros los que hemos investigado a fondo. Este es un problema geopolítico. Que no nos vengan con el cuento de que COVID nació del ceviche de murciélago. Nosotros sabemos que hay otras cosas y que de aquí, en unos 50 años que ya no estemos nosotros presentes, se va a saber la verdadera realidad del COVID, en primer lugar. En segundo lugar, al ser un problema geopolítico, pues muchas cosas pueden suceder sobre las importaciones, exportaciones, sobre la presencia del COVID en animales, sobre la presencia, el manejo que se dan a los productos, a los mariscos, a los diferentes productos industriales, a los productos de la naturaleza, el diferente manejo que se dan en los países llamados subdesarrollados. Entonces esto ya es un asunto geopolítico, habrá que investigar y entender cuál es la razón de que no se permita que se exporten y que se reciban nuestros productos, pero eso sí nosotros estemos recibiendo mascarillas chinas, ¿no? Y estemos comprando, porque eso sí se han hecho los analistas y los líderes a nivel mundial de la venta de mascarillas, ya tenían preparaditos todos los productos para vendernos a los que teníamos que caer en la crisis sanitaria del COVID-19. Hoy se informa que hay 1.411 casos en Tungurahua. Obviamente, esa es la información oficial, porque la información real es mucho mayor, ¿no? Sí, justamente es mucho mayor. Y yo creo que de acuerdo a los cálculos promediales que hacemos, quienes manejamos salud pública y epidemiología, está sobrepasando los 1.500, porque ahí hay subregistros. O sea, no hay pues una entidad aquí en la provincia que maneje todos los registros de COVID. Aquí se hace un COVID en una clínica, en un laboratorio, y eso no vamos a registrarse en una central para saber qué datos epidemiológicos utilizamos para el cerco. No se hace nada de eso. Aquí están disparados los valores, aquí no hay un subregistro, hay un montón de cosas, incluso subregistro en las defunciones. A mí me comentaban algún paciente y me decía un amigo de un familiar falleció de COVID, pero le pusieron otro diagnóstico, otro tipo de enfermedad. Es decir, se inflan y se desinflan los datos y eso es lamentable. No se le dice la verdad, porque es importante que le digamos la verdad al pueblo, así sea dolorosa. Mi querido Fernando, yo pienso que la dignidad de una autoridad, la dignidad de un dirigente, la dignidad de un líder, es decir las cosas como son, en el momento que son, a la hora que es, y definitivamente así sea esa verdad muy dolorosa. ¿Cuánto no daríamos que los líderes de aquí nos digan, ¿saben qué? Estamos enfrentando una situación difícil y vamos a hacer esto y esto. ¿Cómo puede ser posible, mi querido Fernando? Que el otro día vi, en plena crisis sanitaria, no el otro día, ayer nomás, en plena crisis sanitaria, trabajando en un parque, a un grupo de personas, obviamente ordenadas por otras, levantando el parquet de una vereda que yo le veía estuvo bien, en plena crisis sanitaria, dándole las vueltas a los adoquines. Me parece justo, mi hermano, eso es una burla de inteligencia del pueblo, es una burla al pueblo. ¿Cómo puedes seguirse invirtiendo en obras de pavimento y de cemento si la salud está quebrándose en la provincia y en el cantón? Qué pena que tengamos que decir los médicos de esta realidad, pero nosotros estamos cansados y no tenemos en absoluto, porque nosotros no tenemos como médicos ningún compromiso con nadie, sino con la salud, y somos los que vemos directamente el sufrimiento de una persona que va saturando 90, 80, 70, 50, ves esa cara desgarradora de muerte, de agonía. Eso nos preocupa, eso no ven pues los políticos. Ellos ven nada más sus proyecciones políticas y empresariales. Qué pena que suceda esto, mi querido Fernando. Una última pregunta, porque yo sé que tu tiempo es complicado. Me quedo pensando en el tema. ¿Las pruebas rápidas son necesarias en este momento? Y
un tema más. Aquí el municipio de Ambato las compró en 7.20. El municipio de Pelileo acaba de comprarlas ayer al mismo laboratorio que le compró el municipio de Ambato a $4. ¿Cómo mismo es el tema? Bueno, primero tiene que hacerse una auditoría respecto a las pruebas. Y eso es muy interesante. Eso tendrá que hacerse una auditoría. Porque hay pruebas de laboratorio, y hablado por la sociedad noruega de ciencia y la sociedad europea de laboratorio y bioquímica, ellos han manifestado que para hacer una prueba, esa prueba o ese examen, el que sea, debe tener una sensibilidad y una especificidad al menos sobre 90, lo ideal 95 a 98% de sensibilidad o especificidad. Entonces aquí sí habrá que preguntar a las autoridades, las pruebas que tenemos aquí son de esa sensibilidad y especificidad, que es lo que me importa a mí como científico. A mí no me importa que me estén dando a $4 más un vaso de chicha. A mí me interesa que me den pruebas que sirvan para mi población. Y ese debe ser el criterio científico, porque en salud, la salud no es un gasto, es una inversión, mi querido Fernando. Eso debe preguntarse primero. Y eso deberán rendirnos cuentas luego. Si fueron pruebas que tenían el 95 más de sensibilidad, de especificidad, o fueron un rechazo, no estoy hablando de aquí, estoy hablando a nivel mundial, o fueron un rechazo como sucedió en Europa. En Europa se rechazaron unas pruebas que simplemente se estaban negociando y que tenían una sensibilidad y especificidad del 30%, y son pruebas que tenemos documentadas. Así que eso habrá que preguntarse. Eso ocurrió en España, ¿no? Eso ocurrió en España precisamente. España, Italia, Suecia, Finlandia, son países desarrollados donde las cosas tienen que transparentarse, y ellos, apenas el ministro de Salud allá se dio cuenta de eso, suspendió inmediatamente la importación, la negociación, y mandó eso a donde tiene que mandarse. Acá tendrá que averiguarse al respecto. Yo me reservo la duda de la honorabilidad de nuestras autoridades, ¿no? Yo pienso que son honorables nuestras autoridades, yo pienso que son muy altruistas y decentes, pero tienen que rendir cuentas respecto a todo lo que significa el manejo de los recursos, no de ellos, sino del pueblo ecuatoriano, no de ellos, sino de toda la que significa la población, porque son nuestros impuestos, porque son lo que nosotros pagamos día a día, incluso los sueldos de ellos mismos. Entonces sí, tiene que justificarse a nivel nacional. Tendrá que, alguna persona tiene que señalar sobre la especificidad, sobre la sensibilidad de las pruebas. ¿Cómo así se compraron? ¿Cómo así es que unos cantones compran en $3, en 4, y otros compran en 15, en 17, en 18? ¿Qué será? ¿Cuál es la diferencia? Y el tema es que la misma empresa vende. Novi Solution se llama la empresa que le vendió a Ambato y que le vende a Pelileo. Supuestamente las mismas pruebas. Eso tendrán que rendirnos cuenta, mi querido Fernando. Tendrán que rendirse cuenta. Guillermo, muchas gracias. Siempre es importante tu tiempo. Te agradezco infinitamente. ¿Cuál es el mensaje que le das al pueblo, a la colectividad, que está expectante, que quiere saber qué piensan, qué dicen los médicos sobre este problema del COVID? Porque la OMS dice que en 3 meses podríamos tener un rebrote. La prefecta Pavón dice que en agosto le han dicho a ella que regrese el COVID. Bueno, no, tenemos una preocupación enorme, y el COVID político también, el COVID verde agua, entiendo que regresa para las próximas elecciones. ¿Qué mismo va a pasar? ¿Cuál es tu pálpito, tu criterio, tu mensaje y tu consejo al pueblo que nos escucha? El pueblo es el dueño y responsable de su futuro. La responsabilidad radica en el pueblo. Las normas de seguridad radican en el pueblo. La protección sanitaria radica en el pueblo. No podemos confiar, ya nos hemos percatado durante muchos años, en la política, en los politiqueros y en los que están nada más para las campañas electorales. El pueblo tiene que ser el dueño de su presente, de su pasado y de su futuro. Entonces, en esta crisis sanitaria debemos entender una situación, que toda crisis tiene que ser manejada con madurez y
con responsabilidad. Y responsabilidad significa una responsabilidad social frente a este problema. Saber manejarse adecuadamente, proteja su salud. No la va a proteger el gobierno, no lo va a proteger el edil. Aquí no le van a proteger a usted nadie, sino usted mismo preocúpese por su propia salud. Además, nosotros debemos entender que todo esto es un problema geopolítico que está muy bien manejado por sus actores sociales, en donde existen intereses económicos. Todo el mundo estuvimos en rojo, pero los corruptos estuvieron en verde, tranquilamente haciendo sus negociaciones, sus negociados. La desgracia para unos es la fortuna para otros. Lastimosamente así es nuestra sociedad y por eso debemos tomar nuestras debidas precauciones. Y no escuche usted más que lo que significa positivo para su salud. No entre en pánico, no haga un COVID psicógeno. Entienda que hay muchos síntomas que uno puede desarrollar por la angustia, por la ansiedad, por la desesperación. Usted tiene que confiar en su familia, tiene que apoyarse en su familia, tiene que sacar adelante la energía para seguir en plena crisis sanitaria. De los políticos, mejor ni hablar. Ya dijo la Santa Marianita de Jesús, el país del Ecuador no se acabará por desastres naturales como estos, sino por los malos gobiernos. A esos hay que culparlos de toda esta desgracia económica, social, política y a futuro lo que significa la debate si seguimos dependiendo de los politiqueros de turno, mi querido Fernando. A confiar en el pueblo, a confiar en nuestra organización y a confiar en el apoyo que tenemos que dar a las autoridades sinceras, a las autoridades directas, a las autoridades que son confiables y a las autoridades que vemos están poniendo el progreso y el desarrollo para cada uno de los espacios de nuestra nación, mi querido Fernando. Muchas gracias. El señor doctor Guillermo Bastidas con nosotros. Este es Colosal, estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, en www.radiocolosal.com, para Ecuador y para el mundo. Recuerde que puede seguirnos